capacitación de cómo hacer una entrevista laboral de la manera adecuada. Nuestra representante de Tutti Frutti es Paloma, mucho gusto. Bueno, mi nombre es Janet Miranda. Jonathan Gallegos. Roberto Lobo. Y Amara Romero. Y pues vamos a comenzar. Primero que nada, nos pusimos a pensar, trabajar en equipo y con lo que nos dijiste que hacía falta en el negocio, pudimos captar 5 necesidades de Tutti Frutti. La primera y en la que nos vamos a enfocar el día de hoy es la entrevista de contratación. La segunda es la capacitación del personal. Vemos que cuando entra un mesero no se le da una capacitación 100% después de que está contratado, entonces vemos que hay a veces conflictos en qué están haciendo, a veces se confunden, entonces queremos que eso se haga, ¿no?, de la manera correcta. La tercera necesidad es el trabajo en equipo. Vemos que a veces hay algunos conflictos, como mucha competitividad, entonces trabajar con el equipo de meseros para pues forjar esto, ¿no? La cuarta necesidad que vimos es el trato al cliente. Con el trato al cliente nos referimos a qué hacer cuando un cliente se pone medio histérico, o saber cómo manejar estos protocolos de pues se puede decir esta seguridad, ¿no?, del personal y de Tutti Frutti. Y el quinto y último, la última necesidad es el mantener el ambiente laboral de manera profesional, porque nos comentaste que ha habido algunos incidentes entre el personal, entonces queremos que se vuelva a traer esta cultura de todos somos un equipo, pero también somos un equipo, si se pueden ser amigos, se pueden llevar bien, pero pues que sea de manera profesional, ¿no? Entonces, bueno, para entrar al tema del día de hoy, nomás te quiero platicar un poquito de lo que es una entrevista laboral. La entrevista laboral es muy importante, sabemos que es pues básicamente el principio de cómo vas a llevar tu empresa, ¿no? Porque al final de cuentas es el personal que estás contratando y queremos que puedas tener este filtro de manera correcta de saber si el candidato que estás entrevistando en realidad sí va a suplir las necesidades que tiene Tutti Frutti, ¿no? El mesero si va a ser el correcto, si te gusta, más bien si va con los valores de la empresa, si tiene actitudes correctas, que sea responsable, sobre todo porque sabemos que la necesidad es que pues muchos se van, ¿no? Después de 1 o 2 semanas ya no aguantan y se van. Entonces, pues la importancia de la entrevista es muy grande. Queremos darte las herramientas lo más adecuadas posibles para que no tengas esta pérdida de personal, porque sabemos que es tiempo invertido, capacidad invertida, luego también surgen problemas porque siempre estás buscando personal y es mucho trabajo, entonces queremos darte las herramientas correctas para que tú puedas hacer un buen filtro y saber que la persona que vas a contratar no te va a dejar abajo y que si entra al trabajo lo va a hacer bien y tal vez se salga por cuestiones externas, pero no porque ya es irresponsable o tiene alguna de que, ay, pues mejor ya no, y que se salga, ¿no? Entonces, básicamente, eso es como la introducción al tema, la importancia de una entrevista laboral correcta para saber tú las necesidades que tiene tu empresa y saber si esa persona las cumple. Bueno, complementando lo que comenta nuestra compañera Janet sobre la entrevista, queremos que pues reconozcas que es muy importante saber a quién estás contratando y pues también es muy importante crear los filtros para saber con qué personas estás platicando a la hora de entrevistarlos. Y algo que nos puede ayudar mucho también para esta parte de saber a quién queremos contratar, a quién estamos buscando, es crear una descripción de puesto. La descripción de puesto es un documento que todas las empresas deberían tener, pero pues muchas no los tienen o los hacen ya hasta que se los piden o que un empleado lo está buscando, pero esta herramienta nos ayuda a describir pues qué es lo que se hace en el puesto, de qué acciones está encargada la persona del puesto, qué habilidades tiene que tener,
como que saber hasta qué áreas va a abarcar su trabajo esta persona empleada. Para esto también desarrollamos una pequeña descripción del puesto a partir de las necesidades que vimos para Tutti Frutti. Investigando logramos como que recabar alguna información sobre específicamente el puesto de mesero para Tutti Frutti. Igual pues obviamente varía dependiendo del puesto del que se esté hablando, pero para el mesero, por ejemplo, también lo puedes ver acá en la pantalla. Tenemos que, pues el mesero del restaurante será responsable de tomar los pedidos de comida y bebida de los clientes, después entregar los pedidos a las personas adecuadas en la cocina o barra fría. Pues esta es una tarea básica, pero también tenemos algunas habilidades que la persona debe tener para cubrir el puesto. Entonces, esto también nos da pues a conocer qué es lo que estamos buscando en la persona, las habilidades, la experiencia, y pues también para evitar malentendidos a la hora de que a lo mejor surja algún conflicto y los empleados se quieren meter a lo mejor a resolver el conflicto, pero pues no les corresponde ya esa parte. Entonces, también que el mesero sepa qué función debe cumplir, por ejemplo, es dar la bienvenida a los clientes, pasarlos a su mesa, porque sabemos que la manera en la que se maneja es cada quien toma los clientes que puede, ¿no? Entonces, que sepan bien la estructura y qué les toca. Entonces, no les toca dirigir a quién le toca qué cosa, por ejemplo. Entonces, ellos dan la bienvenida, se hacen responsables de su mesa y básicamente es lo que estamos redactando aquí. Y pues básicamente también tienen como, o sea, como Janet dice, tienen sus labores diarias, en donde básicamente tienen su estructura, como dice, en donde pues aquí pusimos, empieza a limpiar y organizar el área, el comedor, ¿no? Le da la bienvenida a los clientes, hacer las entregas de las cartas o el menú, y pues básicamente es todo lo que viene más como el servicio al cliente, como es entrar la bebida, los alimentos, etc., ¿no? Ser cordial con el cliente más que nada, ¿no? Ya que esa es la parte más importante de su trabajo, el servicio al cliente. Otra habilidad también pues sería conocer el menú, porque también nos comentaste que muchas personas no conocen el menú o que le preguntan a un mesero sobre un platillo y pues no saben en sí qué es lo que tiene, qué es lo que lleva, cómo se prepara. Entonces, pues acá eso también podría ser un ejemplo de la habilidad que a lo mejor el mesero debe tener, ¿no? Conocer el menú, saber los platillos, conocerlos y pues saber de qué están hechos. Sí, igual aquí este documento lo vas a tener tú, te lo vamos a entregar, pero igual aquí hicimos como una lista, ¿no? De puntos, de claves. cosas, de puntos claves, de cosas que el mesero va a realizar durante, así es, sus tareas. Igual pues esto es un pequeño ejemplo, a lo mejor a la hora de redactarlo tú ya puedes especificar más, como que no, pues quiero que tengan estas funciones, estas habilidades, todo lo que necesites más tú lo que veas tú en tu área de trabajo. Y de ahí tomar puntos, o sea, para ponerlos dentro de las especificaciones que quieras tú, pues, presentar. Tener tú en tu restaurante, ¿no? Y pues esto al final de cuentas es un filtro para, ¿cómo se dice? Pues es un filtro para que tengas, o sea, tus empleados sean más, o sea, sea un filtro más detallado, detallado. Que no quede al aire. Así Sí. es. Pues como podemos ver también, pues obviamente es toda la mano con la entrevista. A la hora que tú quieres reclutar a alguien, pues tienes que saber qué puesto quieres reclutar, qué habilidades tiene que tener y pues obviamente te ayuda a la hora de entrevistar a la persona, ya que le hagas las preguntas sobre a lo mejor qué experiencia tiene, saber si te va a servir esa persona o no. Porque tal vez tú estás buscando a alguien que ya haya mesereado en un lugar muy ocupado y tal vez esa persona solamente ayudó a ser host, ¿no? Así a pasar a las personas. Y dice, yo tengo experiencia en restaurante, pero en realidad no tiene el área. Exactamente. Entonces ahí ya tú puedes agarrar estas labores diarias que tenemos aquí para hacerle preguntas. Le ha servido, has cargado una tabla llena de comida, por ejemplo, y la has llevado a una mesa, o sea, como cosas así que a veces nos pasa por Sí, por que sean más ejemplo. específicas. Así es. Y eso ya va a ser como un filtro para cuando llegue la persona a ser entrevistada, tú ya vas a tener como
hacer una serie de preguntas, una serie de puntos que quieres que la persona cumpla para poder estar de mesero dentro del negocio. Sí, porque ese es nuestro mayor pues, problema, ¿no? Contratamos, se les especifiquen sí, pues, sus labores, pero ya al momento de estar ahí, pues se empiezan a quejarse que, oye, pues es que no me contrataste para limpiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que dárselos por escrito. Así es, o sea, decir, ¿sabes qué? Tú como mesero, yo sé que los meseros atienden al cliente y dan comida, pero también te vamos a agregar estas cosas, por ejemplo, limpiar la mesa. Porque sé que muchos lugares tienen a una persona aparte que limpia. No, claro, eso sí saben, ¿no? Que sabes que tú atendiste y terminan y limpian tu mesa, pero yo me refiero como a la limpieza general del negocio. Ok, ajá. Sí, entonces igual cuando estés entrevistando a la persona, oye, tus labores van a ser estas, ¿no? Tenerlo bien establecido para que no haya malentendidos. Entonces, si la persona está dispuesta a hacer esas labores, ya sabe a lo que va. Exactamente. Porque muchas veces también es causa de conflicto esto, como lo mencionas, que a lo mejor la persona entró con una expectativa y ya a la hora de estar trabajando, pues se topa con que sus actividades son diferentes a las que pensaba o así. Entonces, por eso pues es importante tenerlo bien escrito este documento y estarlo también actualizando, porque muchas veces se pueden agregar tareas o se pueden quitar tareas. Ajá. Entonces, pues sí, como dices, la persona tiene que saber bien qué es lo que está haciendo, qué va a hacer, con qué, o sea, tener bien claro su puesto, la descripción de su puesto. Pues básicamente un resumen del perfil del candidato sería más como la disposición a servir a la gente, o sea, más como notas mentales de las que debes de tener para cuando estés entrevistando al candidato potencial. Puede ser las habilidades de comunicación, que tenga muy buenas habilidades, porque pues su rol es servir al cliente y pues tiene mucho contacto con el cliente, y obviamente ser cordial y pues, o sea, que comunique bien sus ideas y pues también que pueda comprender, o sea, pueda comprender y todo lo que pues las órdenes de los clientes, ¿no? Digo, no es muy complicado, pero pues aún así se tiene que, o sea, tiene que estar bien como... Tener buena memoria, por eso. Y pues anotar, que sea inteligente y que sepa manejarse con la gente, más que nada. Tratar de mantener un ambiente más, pues... Ameno, ajá, con todos los demás meseros, entre los clientes. Que también sea muy organizado, por ejemplo, eso también es muy importante, porque pues necesita tener un orden si tiene varias mesas, pues tiene que tener un orden, ¿no? No se puede confundir ahí, pues arruina más el negocio. Hablando de organización, nos gustaría que conozcas el proceso para el desarrollo de la entrevista, en donde el primer filtro, pues obviamente es cuando te llegan los currículums, los lees, ves qué personas te están mandando las solicitudes, y pues uno de los primeros aspectos que debemos notar es el mínimo de experiencia, ¿no? Como notamos que Tutti Frutti es un negocio que ya tiene años, ya tiene muchos clientes, pues nos interesaría seleccionar a personal que tenga un mínimo de experiencia, que a lo mejor puede ser mínimo pues un trabajo previo y que esté relacionado con el mismo ámbito de restaurantes, o que tenga experiencia con servicio al cliente. Eso te lo recomendamos porque sabemos que como es un trabajo laborioso de mucho esfuerzo, uno de los problemas es que no están acostumbrados a este tipo de trabajo y no queremos que de repente ya no, o se vayan por la presión. Entonces es mejor que contrates a alguien que tenga una experiencia mínima de estar de mesero, para que sepa a qué entró y que no sea su primera experiencia. Que la capacitación sea un poco más fácil. Sí, exactamente. Sí, obviamente también pues va de la mano con que, como tenemos muchos clientes ya que llegan al local, no nos interesa tanto pues contratar a lo mejor a alguien que no tiene experiencia, porque pues va a hacer que el proceso sea más lento, que a lo mejor los clientes tarden en recibir sus pedidos o tarde alguien en llegar a atenderlos. Entonces pues eso es algo que tomamos mucho en cuenta y quisimos ponerlo aquí y pues comentártelo. Hablando de los filtros, tenemos un segundo filtro que es como en general acerca de la entrevista laboral. Una entrevista laboral pues es una herramienta que se utiliza para seleccionar el personal, o sea, dependiendo de las solicitudes de empleo que te estén llegando, como fue el primer filtro que lo mencionaban, es
seleccionar cuáles te sirven, cuáles no. Ya te dimos varios puntos para que te des una idea de cuál es el filtro, el primer filtro que tienes que llevar. Y el segundo filtro ya sería parte de la entrevista, en donde vas a hacer una serie de preguntas, donde te vas a dar cuenta si la persona es pues un candidato bueno para el negocio o no. Y para eso tenemos un ejemplo de una entrevista, la que puedes ver en la pantalla. Y son una serie de preguntas que consideramos importantes que se tienen que hacer dentro de la entrevista. Son como una base. Ya tú puedes sumar o quitar. O quitar algunas. Como primera pregunta tenemos, ¿tiene alguna experiencia previa en restaurantes? La cual es una pregunta que ya se tuvo que haber visto dentro de la solicitud de empleo, por eso está en la entrevista. La segunda que tenemos es ¿por qué quiere trabajar en la industria de restaurantes? También es importante que quieran estar en esa área, ¿no? La tercera pregunta es acerca de hábleme de un momento en el que tuvo que trabajar bajo mucha presión y cómo lo manejó. Esto pues viendo que el negocio tiene mucho trabajo los fines de semana, donde hay mucha presión, entonces es importante que los meseros sepan trabajar bajo presión. Sí, que no se alteren o se abrumen si hay mucha gente y muchos pedidos, ¿no? Y luego como cuarta pregunta tenemos, ¿prefieres trabajar solo o en equipo? Pues esto es muy importante porque obviamente tienen que trabajar en equipo, tienen que saber trabajar entre ellos, entre los meseros y saber acomodarse, o sea, que pues cada quien en su mesa, que sepan quiénes tienen que ir en cada área, entonces es importante eso. Tenemos también cómo se enteró de este puesto. Esto lo hacemos más también para saber de dónde es que están tomando la referencia de que hay vacantes en el restaurante. Muchas veces se enteran por grupos de Facebook, otras veces se enteran por que un amigo les dijo, pasaron por ahí, preguntaron. Básicamente esto te sirve a ti para saber si está funcionando los método grupos, el método para conseguir personal. Así es. Y también tenemos, ¿has comido antes en nuestro restaurante? Esto para saber si conocen de perdida un poquito más acerca de lo que se vende ahí dentro, ¿no? Que es pues barra fría de jugos, ensaladas, desayunos y pues que sepan en general de lo que se trata el restaurante. También tenemos la pregunta de cómo resolvió un problema durante un momento que tuvo que lidiar con un cliente o pues un cliente enojado. En este caso muchas veces si ya tuvieron un trabajo previo en la misma área de restaurantes, es importante que saber si estos meseros supieron cómo trabajar el momento, ¿no? La crisis que hubo. Otra pregunta es cuáles son sus objetivos profesionales de la persona que estamos entrevistando. Y esto es para saber si ellos aspiran a más, qué es lo que quieren hacer, o sea, pensar también más en el futuro de la persona. A lo mejor y no toda su vida va a estar trabajando de mesero en un restaurante, pero pues a lo mejor y ese sí es su objetivo, ¿no? El llegar a, no sé, ser jefe de meseros en algún otro restaurante, conseguir experiencia en restaurantes, entonces, pues para conocer, ¿no? A la persona. Esto también te sirve para saber si tienes posibilidad de que esa persona se quede más tiempo, cuánto es el rango de tiempo que se va a quedar la persona, si te funciona o no te funciona, si solo es un trabajo temporal, pues ahí tienes que pensar si te conviene contratar a la persona o no, si es estudiante, todo este tipo de cosas que pueden afectar en esta pregunta, ¿no? Que es igual la puedo reubicar en otro puesto, ¿no? Así es. Si quiere crecer dentro del mismo restaurante, pues que sea gerente o que sea, no sé. Y tenemos también la pregunta de algún conflicto que el mesero haya tenido con su trabajo anterior o con cualquier trabajo que haya tenido y cómo fue que lo manejó. Esto pues habla mucho de cómo es que manejan sus crisis, cómo manejan los conflictos. A lo mejor y por X o Y razón en su trabajo previo lo despidieron, entonces tenemos que conocer también las razones por las cuales lo despidieron para que no ocurra lo mismo dentro del negocio. Tenemos qué es lo que esperas por parte del restaurante. Esto es una pregunta pues para conocer cuál es el objetivo del candidato al llegar al restaurante, qué es lo que quiere, qué es lo que espera, salario, qué tipo de salario espera, y pues obviamente ya explicarle cómo es que funcionan las propinas, explicarle cómo funciona las prestaciones de ley. Así es. Todo. Y
tenemos aquí unas tablitas en donde están explicados mensajes no verbales, o sea, son puntos que tú te podrías dar cuenta a la hora de estar entrevistando a la persona, que muchas veces hacen contacto directo con los ojos, ¿no? Y esto significa que la persona es amigable, sincera, está haciendo o sea, te está haciendo de confianza, ¿no? Vemos también que si la persona está evitando el contacto con los ojos, eso da una percepción de que es frío, que es indiferente, que no le está importando mucho lo que le estás diciendo, ¿no? Tenemos otro que es el sacudir la cabeza. Esto es que está en desacuerdo, que no está creyendo lo que tú le estás diciendo. Aunque la persona esté diciendo algo positivo y está sacudiendo la cabeza, aguas, porque tal vez está mintiendo. El guiñar es que pues está aburrido. Aquí vienen una serie de muchos mensajes que tú te puedes dar cuenta y pues te los vamos a entregar para que tú también los repases. Y que los puedas analizar al momento de estar haciendo la entrevista. ¿Qué mensajes no verbales está haciendo? Si me está poniendo atención, si no le gusta, si le gusta, si está siendo sincero o sincera. Es muy importante, ¿no? Leer también el lenguaje corporal. Sí, pues es muy importante porque ya te serviría como último filtro, porque pues las personas te pueden responder algo, pero te pueden estar diciendo algo, pero pues también el lenguaje corporal habla mucho sobre lo que te están contando, ¿no? También pues un filtro más puede ser como la formalidad con la que se presenta, porque pues al final de cuentas eso implica como la seriedad que tiene al llegar a la entrevista, ¿no? La forma de vestir. Si realmente le importa el trabajo, si realmente quiere estar ahí, ¿no? Eso pues habla mucho de la persona, así es. Entonces, por último, ¿tienes alguna preguntas que nos quieras hacer? Tengo una pregunta. ¿Ustedes qué factor, o más bien, de qué manera me recomiendan, por ejemplo, buscar personal? Porque yo como le hago es pues en sí redes sociales, ¿no? No mucho, es más que nada por los grupos, pero pues hay diferentes factores, no hay diferentes, pero Yo digo que en tu caso, que son meseros, ¿no? Los que siempre estás tratando de reclutar, Facebook, los grupos de Facebook es una muy buena manera. Porque sí, así es como nos manejamos. Ajá. Y de hecho es la única manera de que nos manejamos. Okay. ¿Y si te ha funcionado o la verdad Sí, la gente la que verdad ha que llegado no? Pues 50-50. 50-50. Sí, no. Ok. Digo, también hay páginas en internet que, como Empleo Nuevo, que te puede ayudar como para que la gente entre a la página y vea como la descripción del puesto y Que vea... pongas tú el perfil que buscas y ya la gente se mete y ve si pues encaja con el perfil, a lo mejor te pueden contactar buscando empleo. Sí, porque también depende, porque yo sé que Facebook es muy abierto, te puede llegar quien sea. Entonces, tal vez como dices, estás jugándolo, ¿no? Sí. Así de 50-50, a ver qué tipo de persona está llegando a buscar trabajo. Pero igual por eso están estas herramientas, porque tú sabes desde el currículum, ahí te das cuenta de muchos factores. ¿Sabes qué? No tiene experiencia, ¿sabes qué? Esto no se lo está tomando en serio, o me puso algo que ni al caso. Por ejemplo, si en la forma en el currículum venía una pregunta y la contestó de otra cosa que no era, pues ya te das cuenta que pues igual ni siquiera sabe comprender. Ajá, sí, ni siquiera sabe comprender bien lo que se está diciendo, ¿no? Entonces tal vez eso te habla más de la persona. En cuanto a páginas, como menciona Roberto, también ese tipo de páginas muestra un cierto nivel. No muchos se meten a una página para encontrar empleos. Entonces, cuando la persona sabe de esa página, significa que ya ha estado trabajando, que ya conoce más o menos la industria y que pues está Creo interesado. que es un poco más formal, ¿no? Es más formal, así es. Sí, entonces ese es un filtro, por ejemplo. También pues obviamente para eso estamos dando los filtros también, porque a lo mejor te pueden llegar muchas solicitudes, pero pues también para que tú no estés perdiendo tu tiempo a lo mejor realizando entrevistas con personas que no te van a servir. Por eso que también quisimos poner muy en claro lo que son los filtros pues a la hora de leer el currículum, más que nada. Tomando en cuenta tu pregunta, me pareció muy importante y muy interesante que comentas que hay siempre tu forma de reclutar o de buscar
a nuevo personal es mediante Facebook. Algo muy importante que me parece, algo que me parece muy importante comentarte también es que a lo mejor tú puedes poner el anuncio, puedes poner todo lo que necesitas, experiencia, requisitos. Los requisitos, las habilidades, el sueldo a lo mejor, que si una persona ve esa publicación y todavía te manda un mensaje que te dice, informes. O sea, todavía es un filtro antes del currículum en el que te puedes dar cuenta si la persona pues, realmente le interesa el trabajo o si sí leyó bien lo que estabas poniendo. Porque muchas veces ponen el sueldo, las personas ven que a lo mejor es mayor en la mayoría de otros lugares y por eso solamente te mandan el mensaje de informes, pero pues ni siquiera están realmente interesados en el trabajo. Solamente les interesó a lo mejor el sueldo o algo que vieron y pues realmente no te están prestando atención a lo que tú estás buscando. Entonces, en esos casos, nuestra recomendación es ni siquiera los contactes, no les respondas porque pues habla mucho, es pérdida de tiempo, habla mucho de la persona. Obviamente no leyó los requisitos, o preguntan requisitos y ahí están, ¿no? Enfrente. Entonces, en esos casos, como te manejas por Facebook, que es una muy buena herramienta, pues nomás ignorar a esas personas que comentan, ¿no? Y en dado caso de que una persona sí te mande su currículum mediante Facebook, pues como mencionamos anteriormente, es muy importante ver la experiencia, si ya tiene un trabajo previo. También como nos comentas que pues tienes mucha rotación de personal, es muy importante checar qué tanto tiempo estuvo trabajando en sus otros empleos la persona. Eso también te habla mucho de la persona. Y si va a durar, de su responsabilidad, de su nivel de responsabilidad del trabajo. si solo ha tenido 10 trabajos y solo ha durado 2 meses en cada uno, pues te habla mucho. Ahorita que me dicen eso, promedio sí son como de 2 a 4 meses que duran en un trabajo. no, a lo mejor también si te incluye muchos trabajos, si es que es una persona muy joven, pues te habla de que no dura mucho en sus trabajos. Ajá. Entonces, o tienes que preguntarle, porque si ya está en el filtro de entrevista, ¿por qué? O sea, decir, ok, ya veo que en tu currículum pusiste 10 empleos y tienes 22 años. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo has durado en cada uno? ¿Y por qué te fuiste? Tal vez no ha sido la persona, pero el lugar. Pero si sí es la persona, entonces ahí la tienes que pensar 2 veces. Porque va a ser un indicador de que va a pasar lo mismo en Tutti Frutti, si entra, ¿no? Realmente lo que buscamos es reducir esa rotación de personal. También me gustaría retomar esta pregunta que mencionó Amara en las preguntas que te brindamos, que es ¿por qué quiere trabajar en la industria de restaurantes? Ya habiendo preguntado si tiene experiencia en restaurantes. Me parece muy interesante esta pregunta, muy importante porque que la persona, a lo mejor que la persona esté trabajando en restaurantes no quiere decir que quiera trabajar en restaurantes. A lo mejor se le hace fácil, a lo mejor dice, no, pues o puesto de también hay mesero. de restaurantes a restaurantes, hay uno que es un poco más tranquilo y hay otros que es más... A lo mejor la persona busca un puesto de mesero porque dice, no, pues es lo más sencillo, a lo mejor soy estudiante. Entonces, dependiendo de la respuesta que te dé, también tú vas a ir filtrando a las personas, ¿no? Dependiendo de la respuesta que te den en esa pregunta. Creo que es una pregunta muy clave. Sí, Ajá. parece repetitiva, pero en realidad sí es muy importante para saber por qué está en los restaurantes. Y también te das cuenta si están mintiendo, ¿no? Porque Bueno, como es sí. repetitiva, o sea, ya la preguntamos, la volvemos a preguntar para ver si cambió la Para respuesta. mandar lo que esté diciendo. Exactamente, si tiene sentido con lo que dijo previamente o no tiene sentido. Entonces es una pregunta muy clave que pues, por eso la incluimos dentro de la base. Y ya de esta base tú puedes agregar o quitar algunas Preguntas. Ajá, que igual se amoldan más al puesto o al restaurante, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengas? Vamos a suponer que ustedes son clientes de Tutti Frutti. ¿Ustedes qué esperarían por ejemplo, del servicio de los meseros? Pues a mí me gusta mucho cuando voy a un restaurante y que no, a lo mejor entro y no me quedo parado. Okay, que te reciban a tiempo. Que llega alguien, me dice, pues buscas mesa, cuántas personas son, porque muchas veces me ha pasado que entro a un lugar Y no sabes qué hacer. Ajá. a lo mejor soy nuevo y pues no sé si tengo que ir a la caja, no sé si tengo que agarrar mesa, no sé si tengo que, no sé, no. Eso me parece muy importante, que llegues al restaurante y que te reciban, te atiendan, te digan cómo está el sistema. Pues. Sí, porque hay muchos lugares que manejan diferente, ¿no? Primero pagas, o sea, ordenas y pagas, otros te sientan, otros Ya lo tú de la te cuenta. sientas, así es.
A mí me parece muy importante que me den buena atención, pero que no se pasen, porque a veces están interrumpiendo. No exagerar. Exactamente, que estén atentos, pero igual de lejos, ¿no? Si ya yo estoy buscando un mesero, pues entonces ya se acerquen, pero no estar preguntando. Una vez que te pregunten cómo está la ¿Todo comida bien? o todo bien, es suficiente, porque a veces se pasa un poquito de lanza. También pues que sean amables, ¿no? O sea, también no, luego te encuentras a meseros que te dicen, son muy fríos pues, o sea, Sí, sí, te sí. dicen como, aquí está su orden, aquí está, ¿no? Yo sé Que sepan cómo tratar al cliente, Ajá, ¿no? sí, más que nada, porque luego te tocan meseros medio Sí. acá. Que sabes que no quieren estar ahí, Así y eso es. como que no está A tan fuerzas padre. están trabajando, ¿no? Sí, Es que también eso pues es parte del ambiente que te da el lugar. Si los meseros te tratan mal o no te tratan de la mejor manera, pues el ambiente que tú percibes en el lugar obviamente va a cambiar. Va a así cambiar. es. Y muchas personas, bueno, yo soy una de esas personas que yo me fijo mucho en la atención al cliente, muchísimo. Si un lugar está muy bueno, pero no me reciben bien o No se te tardan sientes a mucho, gusto. no me siento a gusto, no vuelvo al lugar. Entonces, De plano, ¿no? de plano no vuelvo. O sea, sí soy muy, y tal vez es algo, no sé si es por mi carrera o por Pues qué, está bien que te pero digan. sí me fijo mucho en la Y atención. por ejemplo, al en cliente. ese caso, ¿lo comunicas? ¿Buscas, no sé, por ejemplo, un buzón de sugerencias o algo así? ¿O de plano te Fíjate. paras, lo comentas y ya nomás no vuelves? ¿O ¿Cómo es? De hecho, creo que soy un cliente como de los más peligrosos, se clasifican así, porque yo nunca digo ahí, o sea, no le digo al mesero, no le digo al encargado, yo nada más me voy, no vuelvo y aparte lo Comento. comunico dentro de mi círculo, por ejemplo, si alguien, vamos a poner por ejemplo tú Que que por no otro me lado pasa. eso es muy bueno porque así tú mandas, por ejemplo, a la persona comunica, sabes que voy a ir a ver qué tal este lugar, ¿no? Ajá, pero luego también puede ser Y ya que puede sea- vivir otra experiencia esa persona. Sí, sí, Entonces sí. que en sí sí depende pues en sí del mesero o de De la atención. atención que tú recibiste dentro de, ¿no? Sí, la verdad, yo sí me fijo mucho en la atención. A veces más que en la comida, ¿eh? O sea, Sí. porque puede estar pasable, pero si me tratan Te muy bien, sientas, me siento muy así como que, pues voy a volver. ajá, me siento bien ahí. Digo, tal vez tiene que ver por mi personalidad, que soy muy, se llama people person, ¿no? O sea, me gusta mucho hablar con gente y me doy cuenta muchas veces de cómo me tratan, entonces, pues, tal vez soy yo, ¿no? Pero ustedes no sé qué tipo de clientes sean. Y al final de cuentas el cliente tiene que estar cómodo en, Sí. en el negocio, porque si no, pues no van a regresar a un lugar que les incomode. Ajá. Y es que es muy importante esto que comentas, Janet, porque independientemente del tipo de cliente que seamos, como tú comentas, tú te vas, te paras del lugar, te vas y a lo mejor no lo comentas en el lugar, pero a las demás personas sí. Y esas demás personas que les comentaste ya tienen esa idea de que a lo mejor el lugar no es muy Sí. bueno o que a lo mejor pues el ambiente que te quiere dar el lugar no es el que te están ofreciendo al final de cuentas. Entonces es muy importante eso que dices. Ajá. Uno de nuestros principales problemas es, por ejemplo, al momento de la entrevista yo le digo, por ejemplo, qué tan amable tienes que ser con el cliente, hasta dónde llegar con el cliente y sí, lo aceptan, lo trabajan, pero por ejemplo llegan días que de plano nada de lo que se tocó en la entrevista o en la capacitación se está llevando a cabo, entonces pues nos trae conflictos directamente con el empleado porque pues tenemos que darle solución, ¿me explico? Sí. Y eso ya abarca ya si por ejemplo trae, no sé, problemas personales o entonces es algo que sí pues no he hallado la manera de combatirlo, sobre Ok. eso. Ujú. Entonces no sé si tengan como alguna sugerencia o algo que... En este caso, creo que la solución siempre para cualquier problema siempre empieza de la mala comunicación. Entonces, es desde el principio al momento de, ok, ya estás contratado o antes de la entrevista, Esperamos esperamos esto y yo sé que muchas veces todos tenemos problemas personales, pero aquí pones una cara diferente, pones una máscara si es necesario, no puedes traer esa actitud o esos problemas aquí al área de trabajo. ¿Por qué? Porque esto es profesional y se debe de quedar de esa manera. Así es. Y muchas veces cuando ya tenemos algo asegurado, a veces nos relajamos un poquito. Entonces, una manera de reforzar esto que es recordarles, oye, esto tienes que hacer
por medio de capacitaciones. O tal vez un día llegan un poquito más temprano o se quedan un poquito más tarde y vuelves a reforzar los valores de la empresa, la actitud que debe tener cada quien en su rol, el rol de cada quien, las labores diarias, todo esto, ¿no? Como que volver a refrescar la mente de todo el mundo para que lleguen con la misma actitud con la que empezaron. Y otra cosa muy importante es Yo a lo mejor, por ejemplo, si lo detectas, a lo mejor si lo detectas, a lo mejor las responsabilidades las puedes, se las puedes dar a otro mesero, por ejemplo, decir, comentarle a otro mesero como que, pues esta persona, este mesero está teniendo como problemas y ahorita no está sintiéndose muy bien, o sea, está, a la hora de comunicarse con el cliente, está pues teniendo problemas, batallando. Y pues le pides ayuda al otro mesero para que... Para suplirlo. Como para suplirlo. Porque también, de hecho, esa es una muy buena idea. Porque como empresa, como encargada, das por ejemplo, sabes que si a la mitad del día te das cuenta que de plano el mesero no lo está dando, no lo dio, pues, ¿sabes qué? Tómate el día. Si es un problema muy fuerte, tómate el día. O sea, acaso nomás reubicarlo de área, por ejemplo. Exactamente, que no esté tratando con cliente o algo así, te ves como que te importa. Y eso da mucho valor al negocio, muchísimo. Porque aunque ya después no esté trabajando ahí, siempre se le va a acordar, siempre se va a acordar de eso bueno que hiciste. Y va a sentir pues que lo toman en cuenta, ¿no? Exactamente. Entonces Sí, es como... delegar las actividades, lo puedes ayudar, es para que, pues también forma el trabajo en equipo, ¿no? También. Sí, exactamente. Vamos a hacer una actividad, bueno, 2 actividades. La primera es, vamos a hacer como se le llama roleplay. Yo voy a fingir un perfil, haz de cuenta que yo llego a Tutti Frutti y quiero pedir trabajo. Voy a ser como una posible candidata. Yo te voy a dar un perfil, Jonathan te va a dar otro y así nos vamos a ir todos hasta que... Y tú nos vas a decir si cumple o no con el criterio que te acabamos de los filtros, ¿no? Que te acabamos de explicar. Pues vamos a hacer una actividad en donde vamos a cada uno presentarte como si fuéramos un currículum, una solicitud de empleo en donde vengan nuestros datos, nuestra experiencia, si es que tenemos, y tú al final de esta actividad vas a decidir con quién fue el candidato más ideal para el negocio. Exacto. Perfecto. Soy Amara Romero, tengo 21 años, tengo experiencia de trabajo en boutiques, tengo trabajando en la misma boutique por 2 años y actualmente sigo ahí. He trabajado con servicio al cliente, pero solamente sobre la vitrina, yo de cajera, ayudo a las clientas que llegan con ropa, con tallas, trayéndoles nueva mercancía, marcándoles cuando llega nueva mercancía y manejo el dinero pues dentro de caja. Y aparte de eso no he tenido ningún otro trabajo. Estoy estudiando actualmente y pues la verdad a veces mi horario es un poco difícil, pero sí lo puedo llevar a cabo. Pues yo soy mi perfil, por ejemplo, yo soy Roberto Lobo, tengo 20 años, tengo experiencia, mi trabajo pasado fue como repartidor, así que tengo experiencia con servicio al cliente, repartiendo comida, trabajé 3 meses ahí y pues básicamente mi otro trabajo después de eso fue cuando tenía como 15 años y trabajaba de cajero en un gimnasio y pues ayudaba con el registro de nuevos clientes y pues de la caja registrada más que nada. Mi nombre es Jonathan Gallegos, tengo 20 años, soy estudiante. Anteriormente estuve trabajando 3 meses en maquiladora, en la parte de producción. Ahí fomenté lo que es el trabajo en equipo porque trabajamos en celdas, entonces pues éramos un equipo, al fin de cuentas. También tengo experiencia en un negocio familiar, registrando gastos, haciendo hojas de Excel, etc. No tengo experiencia actualmente con servicio al cliente, pero me gustaría aprender. Pues igual mi horario es de estudiante, a lo mejor algunos días no estoy tan disponible, pero podría reemplazarlos por los días de fines de semana. ¿Qué más? Pues ya. Ok, mi perfil es, soy Enel Miranda, tengo 25
5 años, he trabajado de mesera 2 años y solo he tenido un trabajo, o sea, duré 2 años en mi trabajo previo y sé trabajar bajo presión y en equipo. ¿A quién contratarías? ¿Mande? ¿En dónde trabajaste? Trabajé en el Cabana. Pues en este caso creo que el perfil de Janet pues nos favorecería más, ya que pues sí lo que buscamos es pues, experiencia. Exactamente, trabajo previo pues en el ámbito pues de meseros, y pues sí, en este caso me quedo con. Pues vamos a trabajar ahorita en una actividad, vamos a simular una entrevista en donde pues yo voy a ser la entrevistada y tú me vas a entrevistar a mí. Y vamos a suponer que ahorita yo voy llegando, tú ya tienes mi currículum y ya me llamaste para que viniera a la entrevista, ¿ok? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amara, tengo 21 años y tengo experiencia trabajando en 2 restaurantes previamente. Sí. ¿Y qué labores desempeñabas en tus trabajos? Fui mesera en el primero y en el segundo trabajo fui mesera por 1 año y el segundo año me subieron de puesto como jefa de meseras. Y como jefa de meseras, ¿qué tareas desempeñabas? Pues me encargaba de mantener a todos los meseros en orden, que tuvieran sus mesas limpias, que enviaran todos los platillos a la mesa adecuada, que no dejaran ninguna mesa sin atender, llevaran menús, recogieran mesas, pues estar al pendiente de que todo estuviera en orden dentro del restaurante. Y en ese caso, ¿cómo es que manejabas por comisiones, por propinas? ¿Cómo es que manejaban? Pues dentro del restaurante en el que trabajaba antes se manejaba todo por propinas, pero las propinas se dividían cierto porcentaje entre todos, para todos llevarnos lo mismo, pues ya que cocina y yo, por ejemplo, pues no estábamos dentro del área de meseros, ¿no? Entonces, pues por eso nos dividíamos entre todos la misma propina. Perfecto. ¿Y cómo es que te enteraste de este empleo? Por medio de Facebook, en un grupo de busco empleo. Okay. ¿Y por qué es que te interesa trabajar en la industria de restaurantes? Porque pues la verdad, como te digo, ya tengo experiencia de años dentro de restaurantes, entonces la verdad es un área que me ha gustado y quiero desarrollarme más en la misma área. Sé que es algo pues diferente, pero pues la verdad sí me ha gustado mucho el servicio al cliente, tratar con la gente y pues hasta ahorita es algo que he disfrutado. Entonces, ¿consideras que tienes amplia capacidad para aprender? Sí. Y para la atención al cliente, todo lo que abarca, ¿no? Sí. En tus trabajos previos, ¿trabajaste bajo presión? Sí, muchas veces. De hecho, eran más los fines de semana donde se venía más trabajo. Entonces, pues obviamente era trabajar bajo presión, todo el mundo tenía que mantener todo en orden, mantener todas las mesas limpias, que los clientes llegaran a sus mesas y que todo estuviera bien. Entonces sí era trabajar bajo presión. ¿Y prefieres trabajar, por ejemplo, sola o prefieres trabajar, me refiero a atendiendo tus mesas, prefieres trabajarlo sola, prefieres compartir con tus compañeros, por ejemplo, no sé, las mesas y tal? Pues cuando fui mesera, la verdad, a veces sí era de ayuda que algún otro mesero fuera y dejara un platillo por mí, si era que yo estaba atendiendo a la otra mesa, para que no tardara mucho la comida en llegar con el cliente. Pero no me molesta, la verdad, que me ayuden, al contrario, siento que es algo bueno el trabajar en equipo. Ajá. ¿Y has vivido alguna experiencia, por ejemplo, no sé, que el cliente pues te llegue a tratar mal o que el cliente esté molesto por alguna circunstancia? Pues sí, me ha tocado varias veces que pues vienen clientes los cuales están molestos por, pues no sé, la tardanza de su comida o porque no los atendieron rápido. Entonces he tratado con ellos y la verdad que nos han capacitado, en los restaurantes donde he trabajado nos capacitaban para llevar a cabo la situación y que nosotros no salgamos afectados. Es tratarlo
mandarlo al cliente con pues la supervisora en ese momento del restaurante y que ella se encargue del problema. Okay. Y bueno, no sé si me puedes platicar una circunstancia en específico. Pues una vez tuvimos a una familia que llegó y esta familia ya había estado esperando por una mesa pues alrededor de unos 20 minutos, pero pues el restaurante tenía mucha gente. Entonces lo que hicimos fue atenderlos después de pues, cuando nos dimos cuenta malamente que estaba la familia esperando, y los atendimos, pero pues obviamente su reacción ante el tiempo de espera pues fue mala, ¿no? Entonces al final, ya que terminaron de comer, fueron, se quejaron y pues obviamente lo único que podíamos hacer era pasarlo con la supervisora y que la supervisora se encargara de ese problema, porque pues nosotros como meseros no podemos tomar una decisión ante el restaurante. Okay. Sí, porque nosotros lo que nos enfocamos mucho como restaurante es la comunicación, tanto con el cliente como con tus compañeros de trabajo y sí, más que nada pues la comunicación, ¿no? Sí. ¿Tú qué es lo que esperas por parte de nosotros? Pues esperaría un ambiente armónico, me gustaría la verdad llevarme bien con todos mis compañeros de trabajo, que sea algo amigable, un ambiente amigable, donde se pueda trabajar bien. No sé si tengan prestaciones. Sí, manejamos las prestaciones de la ley, lo que es Infonavit, el Seguro Social, manejamos también pues un fondo de ahorro. Ah, ok. Entonces, pues sí. Pues sí, me interesaría mucho. Sí. ¿Y tienes disponibilidad de horario? Actualmente sí. Sí. Tengo disponibilidad de horario, los fines de semana estudias? también, no. Okay. Y pues la verdad que estoy dispuesta ahorita a estar trabajando, esta es mi meta. Ok, porque manejamos 2 horarios, manejamos el de 7 a 3 Ajá. y el de 10 a 6. Ok, yo puedo estar ahí desde las 7. Okay. Ujú. O igual podemos extender el horario, o sea, hay varios empleados que lo manejan, que es de 7 a 6. Ok. Y ya pues ahí ajustamos su sueldo y todavía con una compensación pues más que nada por echarle la mano pues, al restaurante. Ok. Okay. ¿Y qué consideras que son tus objetivos profesionales? Pues me he estado esforzando en tener experiencia en trabajo ahorita como mesera, y me gustaría después de ciertos años comenzar a estudiar algo más profesional, como una carrera. Me gusta mucho lo de los restaurantes, por lo mismo estoy trabajando en esto, entonces a lo mejor alguna carrera enfocada en esta área. Ok. Porque nosotros lo que te ofrecemos es tu sueldo base. Ajá. Tu sueldo base, si es el mínimo, estamos ofreciendo son los 1,850 pesos. Ajá. Lo redondeamos. Y lo que manejamos nosotros es, por ejemplo, tú como mesera tú atiendes tus mesas y diario nomás das 100 pesos a cocina. Okay. En este caso pues para repartirlo entre la balosa, los cocineros y todo el personal que está atrás, que en sí no tiene contacto Con los clientes. Okay. Y afuera de ahí pues lo que tú generes de propinas en sí van para tu bolsa, que eso es algo que que les ha traído mucho Sí. a los meseros, porque pues no cobramos un cierto porcentaje de la venta, o en sí es directamente ya como tú te desempeñes, pues Esa propina que me gano. tú vas haciendo tu guardadito, exactamente. ¿Tú tienes alguna pregunta? No, de hecho todo me ha estado quedando muy claro. Sí. Ujú. ¿Y a partir de cuándo te pudieras presentar a trabajar? Yo me podría presentar desde mañana. Sí. Ok, entonces mañana es domingo. Entonces, ¿qué te parece si nos vemos el lunes aquí? Sería a las 7, pantalón oscuro, tenis cómodos para trabajar, y nosotros aquí te proporcionamos tu uniforme. Lo que sí vamos a hacer es, te vamos a proporcionar tu camiseta, Ajá. tu gorra. Son 2 camisetas, tu gorra, en tiempo de invierno es un suéter, y ya a partir de ese uniforme, ya si tú quieres otro, te lo vendemos. Perfecto. Ok. Ok. Y pues sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. No, ya que nos vemos el lunes sin falta. Okay. Concluir esta ya capacitación, ¿no? Creo que nos sirve a nosotros mucho como ayudarte en cuanto al giro de la empresa, en cuanto al desarrollo y la capacitación, más que nada por
en cuanto a la entrevista de trabajo, para la descripción de puestos, etcétera, ¿no? Tuvimos puntos importantes que esperamos que te hayan servido para que el negocio en realidad prospere más, ¿no? Florezca más en cuanto a los meseros y que en realidad todo se encuentre de una manera más estable para eliminar la rotación de personal más que nada, ¿no? Y pues yo les agradezco porque la verdad que varios puntos, pues sí, igual los puedes tener en la cabeza, pero pues más que nada es aplicarlos, ¿no? Entonces, pues con esta herramienta yo voy a implementarlo dentro del reclutamiento. Entonces, pues les agradezco todos los puntos, todo su tiempo y... Gracias a ti, creo que más que nada el agradecimiento es para ti por el tiempo, por la paciencia y por ser tan flexible con nosotros. No sé si tengas alguna otra pregunta final o... Pues la verdad, no. ¿No? Perfecto, eso es bueno. Pónganos 10, profe.